porque podemos tener el gozo, la paz y el shalom, pero precisamente en este día al atardecer, podríamos decir que hace más de 2000 años atrás, hay aquí alguien que entregó su vida por amor a todos nosotros y que lo vivimos y lo pasamos en la celebración de Pesaj, y precisamente Pesaj representa eso, la conmemoración o hacer una remembranza de su muerte. Cuando Pablo habla en el libro de Corintios y dice que lo mismo que aprendió del Adón es lo mismo que él estaba haciendo. Dice que todas las veces que bebiéramos de esa copa estaríamos recordando o anunciando la muerte de nuestro Adón. Y lo hacemos como un recordatorio, como una remembranza cada año, porque eso es precisamente el sacrificio que Yeshua vino a hacer para cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, pero que el mismo Yeshua había hablado, y él estando con sus discípulos, y él les había hablado acerca de su muerte, de su resurrección, y hablando del templo, como el tercer templo, y muchos hablaban que pensaba del templo, pero Yeshua hablaba de su propia vida. Cuando dice que este templo sería derribado, dice, pero el tercer día él lo levantaría. Él hablaba precisamente de su resurrección, que 3 días, como él mismo dijo, generación de víboras, dice, porque este pueblo demanda señal, pero la única señal que le será dada será la señal de Jonás, que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días, y por 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre permanezca en el centro de la tierra por 3 días y por 3 noches. Y vemos que precisamente la instrucción precisamente del Cordero era que el Cordero tenía que ser inmolado, tenía que ser sacrificado. Pero también dice la palabra, dice que fue se puede pensar que fue entre las 2 tardes, entre la hora en la que se presentaban los sacrificios, que era alrededor de las 2:30, las 3:30 de la tarde, cuando Yeshua fue ese sacrificio perfecto por nuestras vidas, donde el mismo sacrificio, donde ese cordero era presentado, es el mismo Yeshua quien ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto para el perdón de nuestras vidas y de nuestros pecados, donde la misma palabra dice que ese mismo día, dice, saldrían, dice, para el pueblo de Israel, y sería un pueblo libre. Recordemos cómo Yahweh los trajo, y trajo una gran liberación sobre ellos, y trajo una gran victoria para el pueblo de Israel. Y eso es lo que representa para nosotros el venir y poder recordar que tenemos, que es por medio de la sangre de Yeshua, di conmigo, que tenemos libertad y que tenemos ahora una vida de paz, de bendición, de paz y de shalom y del gozo del Ruach HaKodesh en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuánto damos gracias al Padre? Porque si no fuera por ese sacrificio, por esa sangre derramada, tú y yo no estaríamos aquí, porque ni salvos hubiéramos sido. Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones. Pero gracias a ese sacrificio que Él hizo, es que tú y yo estamos presentes y que podemos dar gracias al Padre, que hemos podido escuchar su voz y que Él mismo es el que nos ha traído a este lugar. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? ¿Sabes? Porque yo hacía un comentario para el pueblo de Israel. Bueno, todos ustedes son Israel. Pero hablando, ¿sabes que en los tiempos antiguos era tan importante el poder recordar o el traer a remembranza, no traer remembranza, pero era tan importante el que ellos pertenecieran a una escuela, y que en medio de esa escuela ellos tuvieran un rabí, un maestro, un moré? Y no solamente que tuvieran un moré o un maestro, pero que ese maestro moré les enseñaba. Y Yeshua tenía su grupo, vamos a llamarle, tenía sus discípulos. Y Yeshua muchas veces habló acerca del acontecimiento y cómo era necesario que Él tuviera que padecer para que se cumpliera lo que estaba escrito en las Escrituras. Y sabes que si pudiéramos ponernos en la mentalidad de ellos, ¿cuál hubiera sido su pensar o su sentir? El que había estado por tanto tiempo con ellos, el que habían compartido momentos, en el cual habían mirado la mano poderosa de Yahweh haciendo prodigios y haciendo milagros. Y ese mismo Elohim que había hecho prodigios y milagros hablaba de su muerte, de su resurrección. Para muchos, como el ser humano, si algo tú y yo podemos saber y entender, que cada uno de nosotros tenemos asegurados y que no podemos cambiar nada de ello, es nuestra muerte. ¿Cuánto estamos conscientes de ello?
Es lo único que tú y yo tenemos asegurado en esta vida. Nada de lo que tú y yo tenemos nos vamos a llevar, absolutamente nada, sino que lo único que nos va a llevar o nos va a acompañar, dice la palabra, que son nuestras obras, nuestras acciones, lo que tú y yo hagamos. Pero pudiendo entender es que para ellos que era tan importante el poder entender que su Mesías había muerto y que había partido y que el mismo Yeshua había hablado para ellos y les había dicho, dice, vamos a Juan capítulo 14 y vamos a leer un poquito desde el versículo 36 del capítulo 13 de Juan. Dice, le dijo Simón Pedro, Maestro Adón, ¿a dónde vas? Entonces Yeshua contestó y le dijo, a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero al final me seguirás. Le dijo Simón Pedro, dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora, mi Adón? Mi vida pondré por ti, Yeshua le dijo. Tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, que el gallo cantará hasta que me hayas negado, dice 3 veces. Y Yeshua contestó y dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Yahweh. Dice, crean también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, los hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Dice, y si voy a preparar lugar para ustedes, regresaré y los tomaré. Dice, conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Dice, Tomás le dijo al maestro, ignoramos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos conocer el camino? Y Yeshua le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Y si ustedes me conocieran, también conocieran a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Yeshua dice, he estado con ustedes todo este tiempo y no han conocido. Dice Felipe, dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dice, ¿no crees que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí? Dice, las palabras que yo les hablo, no les hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí es el que realiza todas estas obras. Dice, crean que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. Dice, y si no creen al menos por las obras, dice, de cierto les digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, también él las hará y aún mayores. Dice, estas hará, dice, porque yo voy al Padre. Dice, y todo lo que pidan al Padre se los concederá para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Dice, y si me piden, dice, y si pidan en mi nombre, se los concederé. Qué importante es poder pedir en el nombre del Padre, en el nombre de Yeshua, de su Hijo. Dice, pero Yeshua dice, no se turbe vuestro corazón, dice, porque ahora dice, yo me voy, a donde yo voy no pueden seguirme. Yeshua hablaba con sus discípulos, hablando de su muerte, de su partida. El mismo Yeshua, cuando se encontraba sobre el monte Getsemaní, sobre ese lugar, dice la palabra que lloraba lágrimas de sangre. Dice, tanto se puede decir que podría ser el estrés que él podía traer. Y en la misma oración que Yeshua hace, dice, Padre, dice, si es de ti, dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Aún dentro del grupo de los discípulos que Yeshua tenía, había alguno que se le acercó y, en otras palabras parafraseadas, te lo voy a decir en mis propias palabras, le dijo, Maestro Adón, tú no tienes que hacer esto. ¿Y qué es lo que le contestó Yeshua? Dice, apártate de mí, Satanás, porque era necesario que el Mesías muriera para que se cumpliera escrito lo que estaba escrito en los santos profetas, para que tuviera el cumplimiento, para que a través de esa muerte ahora tú y yo pudiéramos tener una vida, y una vida en abundancia. ¿Cuánto lo entendemos? Y qué importante era para ellos el poder entender, y que cuando Yeshua mismo les hablaba y les dice, por ahora no pueden entender, y a donde voy ustedes no pueden ir por ahora. ¿Sabes por qué por ahora? Porque voltea con la persona que está a tu lado, dile, esta vida no es nuestra eternidad. Esta vida solamente es nuestro peregrinaje. En esta vida solamente tú y yo estamos de paso, estamos de entrada, y nada tenemos asegurado excepto la muerte. Por eso es que la misma palabra en el libro de Colosenses habla acerca, dice, por lo demás, hermanos, dice, no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Porque ciertamente nuestro Adón vendrá y Él retornará, pero para los que hemos creído en Él podemos tener esa confianza y esa esperanza. Vamos a Colosenses. Pero hablando de eso, si alguien se recuerda, se me fue completamente la cita. Pero cuando hablaba, dice, por lo demás, hermanos, dice, no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza, porque ciertamente nuestro Adón vendrá y Él retornará. Dice, ¿cuántos de nosotros tenemos la confianza
puesta en Él. Y dice la misma palabra, dice, por lo demás, hermanos, dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Y sabes por qué hay una esperanza que tú y yo tenemos? Si tú y yo hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza, nuestra emuná en Él, podemos asegurar que tú y yo podemos pasar esa eternidad juntamente con Él. ¿Cuánto lo entendemos? Este lugar solamente es un lugar de paso. Nuestra estancia, nuestra eternidad. ¿Sabes cuál es el problema con el ser humano? Que el ser humano piensa que es eterno. Y que nunca va a tener que llegar por un tiempo, por un proceso semejante a ello. Y no somos conscientes de nuestras obras, de nuestras acciones. Que el único que tiene el control de todas las cosas es Él. Y nadie de nosotros tiene el control de las cosas. Pero cuando llega ese tiempo y ese momento, ellos podían haberlo experimentado. Sufrieron la pérdida. ¿Qué es lo que les dijo Yeshua? Que les dijo, no se turbe vuestro corazón. Y el mismo Yeshua les dice, por ahora no pueden entender lo que yo voy a hacer. Dice, pero les conviene que yo me vaya, porque les dejaré un consolador, el cual estará con ustedes, estará al lado de ustedes. Es el Paracleto, el que está al lado, no solamente está dentro de nosotros, pero está al lado de nosotros, y es el que nos guía a toda verdad. Es el que nos muestre, que nos enseñe el camino de la verdad, para que tú y yo podamos conducirnos donde el mismo Yeshua dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. La importancia de poder asegurar que nuestras vidas, nuestros corazones estén en las manos de Yahweh, porque no hay otra manera. Porque si queremos habitar en ese lugar, cuando la misma palabra habla de 2 resurrecciones, dice, bienaventurados los que participan, dice, de esa segunda resurrección, porque la muerte primera no tiene un lugar sobre ellos. Porque se llegará el tiempo que cuando uno parte, dice la palabra, dice que seremos juzgados por nuestras obras, por nuestras acciones. Y cuando eso sucede, toda persona duerme y está durmiendo. Pero cuando tú y yo podemos entender de que habrá una resurrección, ¿dónde queremos pasar nuestra vida o nuestra eternidad? ¿Con Él o sin Él? Porque precisamente es lo que vino a hacer para nosotros. Vino a rescatarnos. Y voltea con la persona que está a tu lado y dile, para darnos una vida y una vida en abundancia. Para que a través de seguir su camino, su enseñanza, podamos asegurar nuestra eternidad, di conmigo, con Él. Donde podemos asegurar que nuestras vidas están en las manos de Yahweh. ¿Sabes? Para lo que Yeshua había hecho con su pueblo, era precisamente traer una restauración sobre todos y cada uno de nosotros. Ese fue el propósito de su venida, de venir y de reconciliar nuestras vidas, di conmigo, para reconciliarlas con el Padre. Para que tú y yo fuéramos reconciliados con Él. Para que a través de ese sacrificio nuestras vidas fueran reconciliadas con Él, con el Padre. Pero sabes, desde el principio de la creación, por medio de la desobediencia de Adán y de Eva, dice que la muerte entró por el primer Adán, o el pecado entró por el primer Adán, y era necesario que el segundo Adán viniera para que nos redimiera de toda maldición, que es la representación de Yeshua. Pero por medio del primer Adán, sabes, tú y yo recibimos nacemos con una naturaleza, di conmigo, inclinada al pecado, inclinada a la desobediencia, inclinada a hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Él, donde pesa más los apegos de nuestros corazones que lo que la misma palabra establece y instruye para nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes? Pesa más lo que jala nuestras vidas, nuestros corazones. Y nacemos con esa naturaleza inclinada al pecado, donde no somos muy buenos para recibir instrucción, mucho menos para recibir una exhortación o una dirección donde se nos muestre y se nos diga, este es el camino, camina por él.
porque así nacimos. Y cuando el pueblo de Israel vino, Yahweh trajo liberación para el pueblo de Israel y los libró de su esclavitud de haber permanecido 430 años. Y Yahweh, vemos cómo Yahweh llamó al pueblo de Israel y hizo un compromiso con ellos en el monte Sinaí, donde les entregó mandamientos, donde les entregó estatutos para que ellos se pudieran condecir, donde ellos pudieran vivir una vida, para que fueran un pueblo bendecido, donde la misma palabra dice que los introduciría en una buena tierra que fluía leche y miel, y que poseerían casas, cisternas que ellos mismos no habían cavado, casas que ni ellos habían construido, y que les daría esa tierra por heredad para su pueblo, para que fuera un pueblo bendecido. Pero solamente el pueblo tenía que cuidar de ser obediente, ir en pos en los caminos de Yahweh, no en pos de sus apetitos y en pos de sus propios corazones, haciendo su propia voluntad, sino que pudieran hacer la voluntad de Yahweh. Y lo que falló no fue los mandamientos que Yahweh les había dado, es que no había un corazón en el pueblo para que ellos pudieran guardar sus leyes o sus mandamientos. Los mandamientos Yahweh los estableció, pero el corazón que ellos tenían no les permitió, si tú quieres, poder guardar los mandamientos que Yahweh había establecido. El mismo Yahweh dice: ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón que pudieran guardar mis mandamientos todos los días de su vida? Y vemos que Yahweh se comprometió con ese pueblo, les entregó leyes, les entregó mandamientos. Y en el libro de Éxodo, capítulo 19, 20, cuando Yahweh entrega los estatutos, los mandamientos, y Moisés bajó al pueblo y descendió. Y dice que el tercer día se presentarían delante del monte, y el pueblo tuvo temor porque el monte humeaba, dice, y se estremecía, el sonido de la trompeta aumentaba y era más grande y más grande, y el pueblo se estremeció, tuvo temor, vino un temor sobre el pueblo. Donde al mismo Moisés le dijo, el pueblo dice: ve y delante tú de Yahweh y dile que haremos todo lo que Él nos diga. En ese momento es como si el pueblo de Israel hubiera contraído un matrimonio, un contrato, vamos a llamarle, es un contrato matrimonial. Para que haya un contrato, di conmigo, debe de haber dos personas. Pero no solamente dos personas para que se pueda llevar un contrato o la que tú vas, pero también tiene que haber testigos o tiene que constar de testigos. Y una de las cosas que Moisés dijo a los cielos y a la tierra llamo por testigos. ¿Quién estaban haciendo los testigos del contrato que Yahweh estaba haciendo para con su pueblo? Los cielos y la tierra, donde Yahweh mismo se estaba comprometiendo con ellos, y el pueblo estaba haciendo un compromiso ¿con quién? Con Yahweh. Se comprometieron. Pero ¿sabes una cosa? El pueblo fue infiel, se apartó, se fue en pos de otros dioses, abandonó el camino de Yahweh. ¿Sabes que muchas gracias, hermano Jorge, para el pueblo de Israel, o la cultura del pueblo de Israel, es que cuando hay un contrato, el novio va y prepara lugar, morada para su esposa, se compromete, están comprometidos, pero no nada más se la lleva así, sino que va a prepara lugar, prepara morada para ella, y una vez que prepara lugar para ella, un techo, no importa, un lugar donde la misma palabra dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, etcétera, etcétera, y serán una sola carne. Y eso viene a ser una familia, y vemos que eso sucedió. ¿Qué es lo que el mismo Yeshua dijo? Dijo: no se turbe vuestro corazón, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar ¿para quién? Para ustedes. Juan capítulo 14, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Sabes? Ese contrato el pueblo de Israel lo quebrantó, lo rompió. Se fue en pos de otros dioses y tuvo que estar la sangre de por medio para que nuevamente los pudiera tomar como su pueblo. Donde el mismo Yeshua dice: ¿quién es la representación del novio? Yeshua. ¿Y quién viene a ser la novia? Di conmigo: todos nosotros. Su iglesia, su asamblea, su quejilá, eso viene a ser la novia, donde consta tanto de hombres, mujeres, niños pequeños, jóvenes. Eso conforma la identidad o el cuerpo de la novia. Todos nosotros. Pero una vez que la novia se ha comprometido,
Di conmigo, es necesario que la novia permanezca fiel a su novio. Porque cuando una persona se compromete, se guarda en santidad y en rectitud para aquel con el que se comprometió. Si eso es en la vida natural, ¿cuánto más es en las cosas espirituales? Que si tú y yo nos hemos comprometido con Él, en el momento en el que tú y yo le recibimos y le dijimos, Maestro Adón, sé el dueño, el amo de mi vida, donde abro las puertas de mi corazón para que tú seas el que guía mi vida, para que tú me rescates de este lugar en el que yo estoy. Y Él se comprometió contigo de cuidarnos, de bendecirnos, de protegernos y de darnos de todo su bien, de su paz y de su shalom para con nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Y como la novia que tú y yo somos, tenemos que guardarnos fiel hasta que el novio venga, hasta que el novio retorne. La parábola de las 10 vírgenes, ambas estaban esperando al novio. Ambas estaban para recibirlo, mas sin embargo 5 de ellos estaban listas, estaban preparadas, y a las otras 5 dice la palabra, dice que les dio sueño y se durmieron. Mucho de lo que es el pueblo hoy en día, ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Ha venido a un adormecimiento, se ha dormido y se ha relajado tanto que hemos perdido el sentido y la dirección de nuestras vidas y no hemos podido seguir a aquel que lo dio todo por nosotros. Porque nos hemos desviado en pos de nuestros propios caminos. Porque nos hemos relajado y hemos dicho, tal vez falta mucho para que Él venga. Pero la palabra dice que ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas ustedes dicen que Él se ha tardado, dice, mas Elohim es paciente para con nosotros, para que nadie de nosotros se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Es tanto su gracia y su misericordia que lo que hemos visto como tardanza, que con muchos hemos dicho, deseamos que Él venga, que el Mesías retorne, que el Mesías venga. Sabes que lo ha hecho con un fin y con un propósito, no es que se ha tardado. Es que tanto es el amor del que nos ha dado un periodo para que tú y yo podamos venir en un retorno en Teshuvah a los caminos de Él. Es para que nuestras vidas vuelvan a Él. Porque Yeshua mismo dijo, voy y preparo lugar para ustedes. ¿Para quién? Para la novia que se ha guardado, cuidado, apartado en santidad y en rectitud para Él. Que no le ha abandonado, que no le ha dejado. Pero sabes, tan grande es así su misericordia, que aunque muchas veces nos apartamos y nos alejamos y muchas veces somos infieles para con Él, di conmigo, Él nunca ha sido infiel para con nosotros. Siempre, di conmigo, Él siempre va a preparar un retorno para que tú y yo podamos regresar a sus sendas. Siempre. Vamos a Proverbios capítulo 1. Sabes, así como nadie puede dirigir y nadie puede forzar nada a algo, así el mismo Padre no puede forzarnos a que podamos conducirnos o forzarnos a dirigir nuestras vidas en el camino que Él desea. Por tanto que es el amor del Padre para con nosotros, Él nunca te va a forzar y va a forzar mi vida para que yo le pueda seguir y para que yo le pueda conducir. Él nunca lo hará. Porque tiene que venir de una actitud, de una providencia desde nuestros corazones, donde deseemos ser dirigidos y conducidos por Él. Porque aun cuando tanto es el amor de nosotros, a veces como padres, para con nuestros hijos, nuestro deber es enseñar, instruir, con el ejemplo, con todas las cosas y las herramientas que pueden ver en nuestras manos. Pero nunca podemos obligar a que nuestros hijos puedan ser dirigidos y conducidos por el camino que nosotros deseamos. Porque tarde o temprano ellos terminarán tomando sus propias decisiones, sus propias acciones que los conducirán y los llevarán hacia ese camino que ellos dirigieron o que nosotros mismos hemos conducido. Y nadie puede hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque Él es todo un caballero y Él nunca nos va a forzar. Por eso es que nos dio voluntad.
Es por eso que tú y yo no somos robots. Fácil fuera para Él el poder decir, este es mi pueblo y mi pueblo me va a obedecer y se va a conducir como yo deseo. Pero esa es la voluntad del Padre. Pero ¿cuál es la voluntad de nuestros corazones? ¿Es nuestro deseo seguirle, de buscarle? Donde Él mismo dice, si este pueblo me busca con todo su corazón, yo me dejaré ser hallado por ellos, y ellos me encontrarán, y yo seré su Elohim, y ellos serán para mí mi pueblo. Pero nadie puede hacerlo. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 1. Y voy a tratar de tener las dos traducciones aquí. La Pechita y la Reina Valera. Digo, la versión de las Américas. Proverbios capítulo 1. ¿Estamos ahí? Y vamos a leer del versículo 1. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá la habilidad para aprender proverbio, metáfora, las palabras sabias y los enigmas. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, dice, y los necios desprecian, dice, los necios desprecian la sabiduría, dice, la instrucción de Yahweh. Pero fíjate, dice, para aprender sabiduría e instrucción, vamos a leer, versículo 8, ¿estamos ahí? Proverbios capítulo 8, Proverbios 1:8 dice, hijo mío, dice, presta atención al estatuto, la instrucción de tu padre, y no tengas en poco la ordenanza de tu madre. ¿Quién es el que instruye? ¿Quién es el que enseña? Di conmigo, el Padre. Nuestro deber, nuestra función como padres, como sacerdotes, es instruir. Pero fíjate también lo que dice, acepta, dice, presta atención a la instrucción de tu padre, dice, y no tengas en poco la ordenanza de tu madre, la enseñanza. ¿Cómo se enseña? Con el ejemplo, siendo prudentes, conduciéndonos de una vida como Él desea. Vamos a continuar, dice, hijo mío, dice, presta atención a la instrucción de tu padre, dice, y no abandones la enseñanza de tu madre, dice, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cabello. Hijo mío, dice, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dice, ven con nosotros, dice, pongámonos al acecho para derramar sangre sin causa, acechemos al inocente, devoremos los vivos como el Seol, dice, enteros como los que se descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Dice, echa tu suerte con nosotros, dice, todos tendremos una bolsa. De aquel que despojaron, dice, hijo mío, dice, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de la senda, dice, porque sus pies corren hacia el mal y derramar sangre y se apresuran, dice, porque han en vano entender red, dice, ante los ojos de cualquiera, dice, pero ellos a su propia sangre acechan, dice, tienden lazos sus propias vidas. Tales son los caminos de los que se benefician por la violencia, dice, que quita la vida de sus poseedores. Pero ¿sabes qué es lo que nos enseña? Hay dos tipos, di conmigo, de personas. Está el sabio, di conmigo, y está el necio. El sabio oye, recibe la instrucción, la corrección, la exhortación sobre su vida, y la vida de esa persona es bendecida. El necio oye, escucha la instrucción, el consejo, la amonestación, la exhortación, pero les desprecia, di conmigo, la exhortación. Al necio no fácilmente le puedes corregir, porque él dice, el sabio, dice, cuando acepta la corrección y la sabiduría, dice, adquiere sabiduría y inteligencia, ¿para quién? Para su propia vida. Pero el necio escucha, oye y reprende la exhortación sobre su propia vida. ¿Quién es el que enseña? Di conmigo, papá. ¿Quién es el que nos instruye a todos nosotros? Yahweh. ¿Quién es nuestro Padre? Yahweh.
Y nosotros, si somos conformados como la novia, de la misma manera, y lo podemos aplicar de muchas maneras, di conmigo, tenemos que ser ejemplo para los demás. Dice, y no estimes en nada la enseñanza de tu madre, que es por medio del ejemplo. Di conmigo, tenemos que ser ejemplo para todos. No solamente para los nuestros, sino para los que vienen también detrás de nosotros. Porque con el ejemplo se aprende. Muchas veces no es necesario decir tanto, pero muchas veces lo que los hijos ven en nosotros es lo que ellos mismos son, sin necesidad de que lo digamos. ¿Y quién viene a ser nuestro Padre para todos nosotros? Dice la palabra, dice que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. El ejemplo de quién tenemos que seguir, di conmigo, de Él. Dice la palabra, dice, por tanto sigamos el ejemplo de Yeshua, que fue obediente en todo y hasta la muerte. Debemos de ser, di conmigo, un pueblo obediente a la voz y a la instrucción de nuestro Padre. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Qué es la enseñanza para todos nosotros, para cada uno? Sabes, muchas veces el necio, ¿por qué tenemos que ser tan cuidadosos con nuestro ejemplo, con nuestro cuidado? Porque cualquier debilidad que muchas veces se ve, para esa persona lo hace más grande de lo que es. Y esa debilidad que vio, la utiliza para respaldar sus propias actitudes y sus propias acciones de no ser guardador de la enseñanza y de la instrucción de Yahweh. Porque es muchas veces más fácil juzgar a alguien y poder decir, pues esa persona es así, dice, por tanto yo no busco y yo no sigo y yo no voy a la iglesia, porque etcétera, etcétera, etcétera. Porque la debilidad que muchas veces se ve es lo que la persona, lo que el necio necesita para mirar, para tomarlo y hacer más grande todas las cosas, para excusarse en sus propias actitudes y en sus propias acciones. Por eso es que tenemos que enseñar con el ejemplo. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Quién desea tener tranquilidad, paz y shalom en esta vida? Todos. Si deseamos tener esa paz y esa tranquilidad, ese shalom, ¿quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos enseña? ¿Quién es el que nos muestra? El Padre. Solamente cuando nuestras vidas están en sus manos podemos tener la paz, la tranquilidad y el shalom sobre nuestras propias vidas. Vamos a continuar rapidito, dice, porque serán adornos sobre tu cabeza, dice, un collar para tu cuello, hijo mío, dice, si los pecadores intentan seducirte. Creo que ya había leído esta parte, ¿verdad? Versículo 8 dice, versículo 20, vamos a brincar el versículo 20, dice, la sabiduría resuena, clama en las calles y alza su voz en las plazas. Pregona en las calles principales, declara sus discursos a la entrada de las puertas de las murallas. Dice, ¿hasta cuándo, oh ingenuos? Algunas otras traducciones dice, ¿hasta cuándo, oh necios? ¿Complacerán en la ingenuidad? Dice, y ustedes escarnecedores se deleitarán en el escarnio, y ustedes insensatos desatarán, dice, el entendimiento. Dice, si se arrepientan ante mí, dice, mi reprensión les redamaré de mi espíritu y les daré a conocer mi palabra. Puesto que llamé, dice, y no creyeron, alcé mi mano, pero no prestaron atención, dice, sino que despreciaron todos mis consejos y no se complacieron en mi reprensión. Sabes, muchas personas dicen, a mí no me digas nada. ¿Cuántos hemos conocido a personas que dicen, a mí no me digas nada? A mí no me digas. ¿Qué es lo que dice Proverbios? Dice, sino que despreciaron todos mis consejos y no se complacieron en mi reprensión. Dice versículo 20, dice, la sabiduría resuena en las calles. Clama en las calles, dice, y alza su voz en las plazas, pregona en las calles principales, declara sus discursos a la entrada de las puertas, dice, y en las murallas. Di conmigo, la sabiduría clama. ¿Cuánto lo entendemos?
no puede forzar a nadie a hacer nada. Dice, la sabiduría clama en las calles, pregona por todas las plazas. Dice, ¿hasta cuándo, necio, te complacerás en la ingenuidad? Dice, y ustedes escarnecedores se deleitarán en el escarnio, y ustedes insensatos desatarán el entendimiento. Dice, sino que despreciaron todos mis consejos. Dice, mi reprensión, de igual manera yo me reiré de su infortunio. Me gozaré cuando le sobrevengan súbitamente turbación y destrucción, y su ruina llegue a ser como un torbellino, y cuando le sobrevenga la angustia y la adversidad, entonces clamarán a mí, pero no responderé, y se presentarán delante de mí, pero no me hallarán, por cuanto aborrecieron el entendimiento y no eligieron la reverencia y el temor a Yahweh, ni anhelaron mis consejos, tuvieron en poco toda mi amonestación. Por tanto comerán del fruto de sus senderos y se saciarán de sus propios consejos. Por eso el rechazo y los ingenuos los matará. Dice, el desvío de los faltos de entendimiento acabará con ellos. Dice, pero el que obedece, di conmigo, habitará confiadamente y será librado de muchos males. Di conmigo, el que obedece, dice, habitará confiado, estará seguro y será librado de muchos males. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Di conmigo, obedecer. En la obediencia a sus caminos, a sus principios, a sus estatutos, podemos tener la paz y el shalom en medio de esta vida de tanto conflicto. Eso es lo único que guardará nuestras vidas y nuestros corazones para que podamos tener la paz y el shalom. Dice, el que me escucha, el que obedece. ¿A cuál? El que escucha mediante su instrucción, su reprensión, mediante exhortación, mediante su consejo, y de todas las palabras que él estaba hablando en este capítulo, y quien desea tener esa paz y esa tranquilidad, dice que él los que hará. Pero es aquel que tiene el temor, ¿a quién? El temor a él. Dice, porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y aquel que adquiere sabiduría, aquel que tiene el temor, es el que ha aceptado la reprensión, el consejo, la dirección, la amonestación ¿de quién? Del Padre. Y ha adquirido sabiduría para sí mismo, entendimiento. Y ese es el principio de la sabiduría para que pueda haber el temor en nuestras vidas. ¿Cuántos podemos tener el temor del Padre? Pero sabes, cuando tú y yo lo obedecemos y guardamos sus principios, sus mandamientos, eso trae sabiduría a nosotros. Eso es lo que nos guía, eso nos conduce, cómo guiarnos por este camino, por poder tomar las direcciones. Capítulo 2 dice, hijo mío, dice, si aceptas mis palabras y las atesoras en tu corazón, mis preceptos, inclinas tu oído a la sabiduría, tu corazón tornas al entendimiento, invocas al entendimiento y alzas tu voz a la inteligencia, y la procuras como a la plata y la buscas como el tesoro, entonces comprenderás el temor a Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim. Wow. Vuelvo a repetir, ¿a cuánto nos tocó esto? Dice, si inclinas tu oído a la sabiduría y tu corazón tornas al entendimiento, e invocas al entendimiento y alzas tu voz a la inteligencia y la procuras como a la plata y la buscas como a un tesoro, entonces comprenderás el temor a Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim. Porque Yahweh conoce la sabiduría y la ciencia y la inteligencia surgen de su boca. Dice, Él reserva la prosperidad, la esperanza para los íntegros y auxilia a los que se conducen irreprensiblemente. La integridad, di conmigo, es hacer las cosas como Él nos pide, como Él nos demanda. Dice, Él reserva la prosperidad. ¿Quién quiere ser prosperado en esta vida? Dice, Él reserva la prosperidad para los íntegros, para aquellos los que se conducen a su voluntad o hacen la voluntad de Él. Dice, y andan irreprensiblemente en esta vida. Sabes, no es por declararla. Sabes que vivíamos en un error muchas veces. Y muchas veces estamos en el mismo error. Porque pensamos que con declarar y profetizar la palabra y declarar sus bendiciones y sus promesas que Él nos ha dado las alcanzaremos. Y no es de esa manera. Porque Él dice la misma palabra, dice Proverbios para adquirir sabiduría. Dice, Él reserva la prosperidad
Para los íntegros, aquel que será prosperado es aquella persona íntegra que se conduce en pos de sus propios caminos y no en pos de su propio corazón. Ese hallará la gracia y el favor de Yahweh en todo lo que haga. ¿Cuántos queremos encontrar su gracia y su favor? Pero nos habla de vivir una vida de integridad y de rectitud delante de sus caminos. Él cuida las sendas, se va el tiempo muy rápido. Dice, Él cuida las sendas del juicio y protege los caminos de sus santos. Entonces comprenderás la justicia, el juicio y la integridad de todas tus buenas sendas, cuando lleves la sabiduría a tu corazón y el conocimiento agrade a tu alma, a tus emociones, a tu intelecto. El buen sentido te protegerá y preservará el entendimiento de los justos, para que seas librado de los malos senderos y de los hombres que hablan perversidades, a los que abandonan la senda recta y andan por medio de camino tenebroso. Dice que se gozan en hacer el mal y festejan de modo de vivir cuyos caminos son torcidos. Y tú puedes seguir leyendo, está muy... Dice, vamos a brincar el versículo 3 del capítulo. Dice, dichoso es el hombre, dice, que adquiere sabiduría, y la persona que adquiere entendimiento, dice, porque su provecho es mejor que el comercio de la plata, y su ganancia es mayor que el oro fino. Porque es más valiosa que las piedras preciosas, y nada incomparable, dice, nada es comparable a ella. Dice, en su diestra hay largos días, y en su mano izquierda riqueza y honra. Caminos agradables son sus caminos, y todas sus son paz para los que toman firmemente de ella, del árbol de la vida, y serán dichosos los que esperan en ella. ¿Sabes? Habla para todos nosotros. Dice, dichoso es el hombre que anda en sus caminos, que adquiere la sabiduría, porque ese será guardado, porque ese será prosperado. ¿En quién? Di conmigo, en Él. ¿Qué tiene que ver esto de Jeremías con todo lo que habla de su resurrección, que es el motivo por el que tú y yo estamos? Porque el Padre mismo, aunque tú y yo nos apartamos, y Proverbios dice que esa es la consecuencia del que se aparte de sus caminos, se apartará de Él. Y de donde la misma palabra dice que habrá consecuencias. Aunque nos alejamos y nos apartamos, y eso es lo que sucedió con la casa de Israel, siguió la voz de sus propios corazones. Pero en medio de todo, di conmigo, Él ha preparado un camino y un retorno para que tú y yo podamos volver a Él. Y ese retorno, di conmigo, es por medio de la sangre de Yeshua. Sabes, en Jeremías capítulo 13, me voy a ir muy apegado a mis apuntes. Yahweh habló de un divorcio, de un solo pueblo de Israel, y porque estoy entre ellos mismos, entre el todo y pueblo de Israel, vimos que hubo una gran división. 2 tribus se quedaron en Jerusalén, 10 tribus se apartaron de ellas, se dividieron en 2 reinos, el reino del sur y el reino del norte, y preservó, el reino del sur preservó la Torah, como dice el libro de Romanos, sus mandamientos. Pero el reino del norte se fue en rebelión, se olvidó del consejo del Padre, se olvidaron de todo. Se fueron en pos de sus propios caminos, en pos de sus propios dioses. Y este es un día tan especial, y lo vuelvo a repetir, porque Él preparó ese retorno por medio de la sangre de su Hijo Yeshua. Que aunque nos perdimos y nos fuimos en pos de nuestros propios corazones y anduvimos vagando y perdidos, sabes, no es tan fácil muchas veces poder cambiar la vida de una persona. No digo que no se pueda, pero muchas veces, di conmigo, se requiere de paciencia. ¿Cuánto lo entendemos? Y te estoy hablando de paciencia cuando esa persona se esfuerza y hace por caminar en los caminos de Yahweh. No te hablo de aquel que oye la enseñanza, la instrucción, como dice Proverbios, es como el necio que escucha la enseñanza, la instrucción, la exhortación, y dice, bueno, eso es lo que tú piensas, pero yo me voy en pos de mi propio camino. Es para aquel que se esfuerza, y cada uno tiene su tiempo, y es conforme Yahweh enseña y conforme Yahweh instruye la vida, y viene el discernimiento a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos apegamos a ello. Y Él empieza a hacer un cambio en nuestras vidas, y Él nos cambia y Él nos transforma. Pero también en la misma palabra de Efesios, di conmigo, hay un futuro y hay una herencia que tú y yo tenemos eterna. Y esa eternidad está al lado de Él.
Esa eternidad viene solamente por medio de Él. De un pueblo que se separó, que se alejó, pero que también en el mismo capítulo de Efesios nos habla, en el libro de Oseas, que era un pueblo sin compasión, sin misericordia. Pero Él tuvo que hacer algo para traer una herencia eterna y para traernos de retorno, para traer del mismo plan original que Él había establecido desde los principios de la creación, cuando Él la formó, cuando Él estableció sus límites, cuando Él estableció todas las cosas. Él desea traer ese mismo plan original a nuestras vidas, en un plano futuro. Cuando Él estableció el jardín del Edén y puso a Adán y a Eva, Él estableció el plan perfecto para que el hombre pudiera andar en unión, en comunión delante de Él. Pero por medio de Adán y de Eva dice la palabra que entró el pecado a este mundo y nacimos con una tendencia inclinada al pecado. Todos nosotros, ¿cuánto lo entendemos? Muchos. Aquel que era mentiroso, que era etcétera, etcétera, de una u otra manera, le costó cambiar. O le ha costado, o a veces le sigue costando el tener que desprenderse. Dice, por lo tanto, despojémonos de tan grande nube de testigos del pecado que nos asedia en todo tiempo. Dijo conmigo, debemos de despejarnos de todo el pecado que nos asedia, que nos rodea. Dice, vamos a 1 Corintios capítulo 15. Sabes, el deseo del Padre es que podamos vivir una vida de paz, de shalom, con gozo en el Ruach HaKodesh. ¿Qué dice Romanos capítulo 14? Dice, porque el reino de Elohim no consiste en bebida, dice, ni bebida, sino en paz y en gozo de ¿quién? Del Ruach HaKodesh. Sabes, el evangelio que se nos fue hablado, que se nos fue predicado, no fue con otra razón o con otro motivo de que tú y yo podamos volver a los caminos de Yahweh. Y no te estoy hablando de un evangelio de riquezas, de prosperidad, sino lo que más importa para nuestras vidas es que podamos tener la paz, la tranquilidad y el gozo en Él. No hay nada, di conmigo, no hay nada más grande que el poder tener la bendición de poder estar en paz, en shalom, con nosotros mismos. ¿Cuánto lo entendemos? No solamente con nosotros mismos, sino tener esa paz con Él. Y sabes, la Biblia nos habla de que tú y yo tenemos que seguir sus pisadas, conducirnos en los caminos de Él, andar en los caminos de Él. Jeremías habla de un pueblo que se separó y de un pueblo en el cual Yahweh se tuvo que divorciar, se tuvo que apartar de Él. Ese pueblo abandonó la fuente de agua viva. Donde ese pueblo se apartó, le abandonaron. Dice, porque me han abandonado a mí, dice el libro de Jeremías, dice que soy la fuente de agua viva. Sabes, todo este pueblo le abandonaron a Él, que era la fuente de agua viva, dice, y buscaron cisternas desquebrajadas que no podían contener agua, que no podían retener. Y sabes, en ese abandono que este pueblo dio, que todos nosotros nos fuimos, Yahweh habló de un divorcio. Yahweh se tuvo que separar de su pueblo. Puedes leer Jeremías, léelo en tu casa, Jeremías capítulo 2, Jeremías capítulo 3, habla de un divorcio en el cual Yahweh se tuvo que separar, divorciar de todo su pueblo. Y en medio de esa separación, Yahweh mismo prepara un retorno para nuestras propias vidas. En el libro de Oseas lo habla. El Padre nos dio a Yeshua para que por medio de ese retorno pudiéramos venir a los caminos de Él. Donde el mismo Jeremías habla, cuando habla proféticamente sobre Oseas, y le dice que contrajera nupcias con una mujer y que se casara con una mujer prostituta, dice, y que tuviera hijos con ella, y les pondría ciertos nombres donde significaría que no eran pueblo, que no eran misericordia, y que le pusiera por nombre que el mismo Elohim que los había dispersado entre las naciones es el mismo Elohim que los volvería a tomar nuevamente como su propio pueblo. Donde la misma palabra en el libro de Pedro, pero ¿sabes qué sucedió? Si Yahweh se divorció de su pueblo, no podía volvernos a tomar nuevamente como su pueblo, porque la misma palabra en Levítico habla, aún en el libro de Oseas, en el libro de Jeremías, dice que si un hombre se separa de su mujer, dice, no la puede volver a tomar, porque ha sido profanada entre todo.
Cuando hay una separación y se va cada uno a su propio camino y tiene relación con otro, dice la misma palabra, dice, no puede volver a tomar a la misma mujer. Dice, porque se ha profanado. Esto ahora no lo digo yo. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Pero el deseo de Yahweh era volvernos a tomar como su propio pueblo. Pero Él no podía. Tuvo que enviar a su Hijo para que a través de su Hijo volviera a tomarnos nuevamente como su pueblo. Donde Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Elohim y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que ahora es por medio de la sangre de su Hijo, por medio del sacrificio de su Hijo, que nosotros los que estábamos perdidos, sin esperanza y sin origen en este mundo, por medio de su sacrificio nos volvió a tomar y nos dio vida juntamente con Él y nos acercó confiadamente para que nos acerquemos confiadamente delante de su trono, donde por ese sacrificio tú y yo podemos tener entrada al Padre, donde ahora el Padre nos tomó nuevamente como su pueblo, como su asamblea. Aunque habíamos sido un pueblo que nos habíamos perdido entre las naciones, Él nos volvió a tomar, pero por medio de su Hijo. Por eso era importante, o por eso es tan importante que el Mesías tuviera que venir. Porque si no fuera por el Mesías, tú y yo no estaríamos en este lugar. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero fue por medio de ese sacrificio que nos tomó nuevamente y contrajo matrimonio con nosotros, o nos tomó nuevamente como su pueblo, mejor dicho. Pero fue por su sacrificio. Si Él no hubiera resucitado, no habría motivo por el cual tú y yo pudiéramos estar reunidos en este lugar. Porque lo que nos unió a todos juntos como hermanos, como asamblea, como pueblo, fue la sangre de su Hijo que fue derramada. Y que por medio de esa sangre derramada, dice la palabra, que Él nos unió y nos reconcilió con Él. Y donde ahora todos nosotros somos parte de una familia. ¿Cuándo lo entendemos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú eres mi familia. Tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti. Porque fue por medio de su sangre que Él nos unió, que Él nos trajo a una reconciliación. Y fue por eso que Él nos acercó nuevamente delante de Él. Vamos a 1 Corintios 15 y nos vamos a... Donde nosotros que nos habíamos apartado, que éramos un pueblo que no teníamos la misericordia, ¿sabes? Heredamos muchas cosas. En medio de nuestro peregrinaje, heredamos tantas cosas, heredamos mentiras de nuestros padres. La misma palabra en Jeremías capítulo 16, 19 dice, mentira hemos heredado de nuestros padres y sin un beneficio, dice, hay en ellos. Sabes, mientras tanto, muchos el día de mañana, lo que se le conoce como Domingo Santo, Viernes Santo y todos esos días que habla de la resurrección del Mesías, de tantas mentiras que hemos heredado, sabes, muchos, y no lo hablo para juzgar, muchos aún tal vez dentro de nuestras casas cercanas o parientes cercanos, yo no sé, lo estarán haciendo. ¿Sabes que era un tiempo en el que se tomaba para ir a esconder lo que se le conoce como Easter? Los huevos de la coneja que proviene de la diosa Istar, de Roma, y de tantas mentiras que heredamos de nuestros antepasados, y que ningún beneficio hay en ellos. Y que andábamos en pos de todas estas cosas. ¿Sabes? Elohim nos rescató y nosotros que no éramos pueblo. Por eso 1 Pedro capítulo 2, 9 dice, pero ustedes que no eran pueblo ahora son pueblo de Elohim. Ustedes que no tenían misericordia han alcanzado la misericordia. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. ¿Y qué dice 1 Corintios capítulo 15? Levítico capítulo 23, 5 minutos. Levítico capítulo 23, versículo 9. Dice, entonces habló Yahweh a Moisés diciendo, habla y di a los hijos de Israel, dice, cuando entren en la tierra que yo les doy, dice, recojan su cosecha, traerán al sacerdote una gavilla de las primicias. ¿Quién era esa gavilla? Di conmigo, Yeshua. Dice, de las primicias de la cosecha, dice, y para que sean aceptos la dedicarán la gavilla ante Yahweh, dice, al día siguiente, el que era el día de reposo, dice, y el sacerdote la dedicará, ofrecerán un cordero de un año sin defecto como holocausto completo a Yahweh en el día que dediquen su gavilla. Aquí dice 1 Corintios rapidito 15.
Dice, ahora pues, hermanos míos, les hago saber, dice, el evangelio que les he proclamado, el cual aceptaron y en el cual permanecen firmes. Dice, por lo cual son salvos mediante la palabra de Elohim que les fue proclamada, si retienen la enseñanza o la instrucción. Fíjate, ¿por qué somos salvos? Dice, por lo cual son salvos mediante la palabra que les fue proclamada, si la retienen. Si retenemos la enseñanza, la instrucción, podemos permanecer en la salvación que se nos fue dada por medio de ¿quién? De Yeshua. No es que somos salvos y salvos para siempre. Por eso Pablo dice, trabajar y elaborar la obra de vuestra salvación con mayor temor y con temblor. Dice, porque el primer lugar, dice, yo les entregué, dice, según lo que recibí del Adón, dice, que murió por nuestros pecados, como está escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, así como está escrito, y apareció Pedro y después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven y muchos han muerto. Después de eso se apareció a Jacobo y al último a todos como nacido en su tiempo. Dice, también apareció a mí, dice, siendo más insignificante de los apóstoles, que no merezco ser llamado apóstol, dice, porque perseguía a la iglesia de Elohim, dice, pero por su gracia, dice, lo soy. Su gracia ha sido en vano, dice, no ha sido en vano para conmigo, sino que ha trabajado para el afán de muchos de ellos, dice, sino para la gracia que ha sido conmigo. Vamos a brincar un poquito más adelante. Dice, así que si se proclama el evangelio, dice, si se proclama que el Mesías resucitó de entre los muertos, ¿cómo hay algunos de entre ustedes que dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, nuestra proclamación es en vano, y en vano también nuestra fe. Si Él no hubiera resucitado, en vano estaríamos aquí. Pero Él resucitó. Sabes, nadie más, aunque fue y se hizo carne en medio de nosotros y habitó entre nosotros, había algo que lo separaría del resto de todos los demás. Que era necesario que Él muriera, pero que Él también naciera. Digo, que muriera, pero que resucitara. Ningún otro Dios hay fuera de Él. Y ningún otro Dios hay que haya resucitado. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Ese es el motivo por lo cual tú y yo estamos. Para celebrar, di conmigo, su resurrección del Mesías. Amén. Yo quiero que tú y yo cerremos nuestros ojos. Dice versículo 20, dice, pero ahora el Mesías ha resucitado entre los muertos y ha llegado a ser las primicias de los que murieron. Dice, porque tal como la muerte llegó a ser por medio de un hombre, así también por medio de un hombre será su resurrección entre los muertos. Porque así como Adán todos los hombres mueren, así también el Mesías todos serán vivificados. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. Porque tú fuiste la primicia de entre todos. El primero en morir, aunque muchos murieron. Tu palabra dice que tú estás sentado a la diestra del Padre. Nuestro gran fiel y sumo sacerdote, el cual era diferente a los demás sacerdocios, porque es por medio de ese sacerdocio que tú estás a la diestra del Padre, Yeshua, que el cual intercedes por nosotros diariamente. Gracias te damos, Yeshua. Bendice, Padre Yahweh, a tu pueblo reunido en este lugar, en esta hora. Que nos hemos reunido para alabarte, para glorificarte a ti, para exaltarte a ti. Aquel que murió, pero aquel que resucitó y nos trajo vida juntamente con él. Gracias, Yeshua. Llevaré Jeha Yahweh Beis Bereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja. Isa Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti. Incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.